Antes de iniciar con nuestro webinar, daremos algunas recomendaciones. Por favor, mantenga en silencio su micrófono durante la intervención de nuestro expositor. Si tiene alguna duda o comentario durante la exposición, puede registrarlo en el chat. Al finalizar la conferencia, sus preguntas serán despejadas por nuestro expositor. Muchas gracias por seguir estas recomendaciones. Bienvenidos. Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos nuevamente y darles la bienvenida a todos los colegas médicos del cuerpo odontológico. Quiero darles la más cordial bienvenida. Soy la doctora Diana Goya, jefe de capacitación y entrenamiento médico de Acromax Laboratorio Químico Farmacéutico. Antes de dar inicio a nuestro evento, quiero recordar ciertas recomendaciones. Les hemos solicitado que por favor mantenga en silencio su micrófono y de ser posible también sus cámaras inactivas para evitar interrupciones a nuestra expositora. Asimismo, si tiene alguna inquietud, duda o comentario, por favor hágalo a través de nuestro chat. Y al final de la intervención de nuestra expositora, todas las dudas o consultas que nos hagan llegar a través del chat van a ser respondidas por nuestra expositora. Quiero también darles otro anuncio. En esta tarde vamos a realizar un sorteo para poder participar en un congreso virtual. Así que a quienes se están sumando por primera vez y a quienes nos han acompañado por segunda ocasión en este evento, pues les tengo esta gran noticia. Es un congreso virtual de la Universidad de los Hemisferios, así que para quienes se queden con nosotros hasta el final, tenemos 10 suscripciones para que sean sorteadas mediante un sorteo que haremos en vivo y que ustedes van a poder saber, pues inmediatamente vamos a contar con los ganadores y pedimos entonces que por tanto puedan ayudarnos colocando su nombre en el dispositivo para poder ubicarlos con mayor facilidad. Pues bien, quiero dar paso ahora a la presentación luego de estas recomendaciones para poder presentar a nuestra expositora invitada. Se trata de la doctora María José Naranjo. La doctora es máster en Ciencias Odontológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctorando en Ciencias Odontológicas de la Universidad Complutense de Madrid y es docente de la Universidad de los Hemisferios. Con ella abordaremos el tema COVID-19 y medidas de prevención en odontología. Buenas tardes, doctora Naranjo. Bienvenida a nuestra casa y gracias por aceptar esta invitación. ¿Aló, me escuchan ahí? Ahora le escuchamos, doctora. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, buenas tardes con todos. Agradeciendo a Acromax por la invitación y a ustedes también por participar en este evento que es de suma importancia, por su interés en conocer los protocolos de bioseguridad que se van a establecer durante esta pandemia. Y bueno, sin más que decir, vamos a empezar con la presentación. Bueno. Muchas gracias, doctora. Bueno, el día de hoy vamos a ver todos los protocolos que tenemos que seguir en nuestra consulta, protocolos de bioseguridad que vamos a tener que llevar a cabo durante cualquier atención odontológica que hagamos durante todo este periodo de pandemia y seguramente posterior a este. Lo primero que tenemos que hacer, como ustedes saben, encabezamos esta lista de sanitarios o de profesionales de salud que siguen medidas de bioseguridad a cabalidad, porque nosotros como odontólogos somos unos profesionales que tenemos contacto con muchísimos microorganismos porque estamos en contacto directo con la cavidad bucal y con muchas mucosas que están potencialmente contaminadas, ¿sí? Y bueno, aún se suma a nuestros enemigos este nuevo SARS-CoV-2 que apareció y lo importante es conocer primero de este nuevo virus que nos está acechando ahora a todos nosotros, ¿sí? Sabemos que se originó en Wuhan, en Hubei, en China, ¿sí? Que el primer caso fue reportado en el 31 de diciembre del 2019, de ahí su nombre, ¿sí? Y se cree que empezó en los mercados chinos.
El origen de este virus es un virus zoonótico, que quiere decir que es netamente de los animales y a través de ellos se transfirió a nosotros o se transmitió a nosotros. Esta es la primera hipótesis que tenemos de este virus, que apareció en los murciélagos y a través de ellos nos contaminamos. Y bueno, hay una segunda hipótesis que dice que el SARS-CoV-2 que estuvo presente en un murciélago tuvo que inocularse en un pangolín para poder ser transmitido a un ser humano. ¿Sí? Es un virus netamente zoonótico. Sabemos que su periodo de incubación es de 5 a 14 días, sin embargo, hay muchísima literatura que nos habla de hasta 20 días de incubación, ¿sí? De ahí los 14 días que tenemos que estar en aislamiento si estamos posiblemente contagiados. Fuentes de transmisión a través de un paciente sintomático como de un paciente asintomático, y por eso es un virus tan temido por todos nosotros, porque personas que no presentan síntomas pueden ser tanto portadoras como transmisoras del virus, y esto es súper importante tenerlo en cuenta. ¿Cómo se transmite este virus o vías de transmisión? Tenemos dos: la transmisión directa, que es cuando estamos en contacto directo con una fuente contaminada, en este caso una persona que nos estornuda y nosotros inhalamos las gotículas que contienen el virus. Se dice que cuando una persona estornuda o tose puede eliminar hasta 3,000 gotas, ¿sí? Y todas estas pueden ser transportadas hasta 1.8 metros desde la persona que estornudó o tosió. Vía de transmisión es la transmisión de contacto, que es cuando prácticamente nosotros nos inoculamos el virus, nos autoinoculamos el virus, es decir, tocamos una superficie contaminada y nos llevamos las manos al rostro y nos contagiamos, ¿sí? Este virus también es temido porque tiene una alta supervivencia en diferentes superficies. En el metal y en el plástico vive 3 días, en el cartón puede vivir hasta 1 día y en el cobre hasta 4 horas. Entonces, de aquí es la importancia de que nosotros tenemos que desinfectar y esterilizar muchas de las superficies que tenemos en nuestro consultorio, ¿sí? Tenemos que conocer los síntomas, obviamente, para poder estar pendientes de los pacientes que atendemos. Síntomas principales: la tos, la fiebre, la mialgia, la dificultad respiratoria y la fatiga. Y otros síntomas que se han sumado a estos síntomas del COVID son el dolor de cabeza, las náuseas, vómito, diarrea, hiposmia y disgnesia, que son dificultad de percibir los alimentos y del olfato, ¿sí? Los casos confirmados tenemos que tener muy en cuenta que es una pandemia que ha afectado literalmente a casi todos los países del mundo. Ya tenemos, esta fue una actualización de hace unas horas que hice de la Universidad de Johns Hopkins, que ustedes se pueden meter y pueden estar actualizados de lo que pasa en cualquier país. Tenemos ya 5,047,377 casos confirmados en todo el mundo. Entonces, esto es una pandemia que creo que va a marcar la historia más que ningún otro virus, y tenemos que conocer a este virus de cabeza a pies, ¿sí? Cuando empezó todo esto de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud ya nos decretó que se suspendía toda y cualquier actividad de medicina dental, estomatología y odontología, excepto en situaciones que se demuestren como urgentes, ¿sí? Ante esto, nosotros sabemos y tenemos que tener en cuenta que la odontología no ha sido inhabilitada, no es que no podemos atender, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que nosotros, cuando nos graduamos, hicimos un juramento hipocrático, ¿sí? Que nosotros tenemos que atender a los pacientes que lo necesiten bajo cualquier circunstancia. Es por esto que ante situaciones de emergencia y urgencia, nosotros tenemos que actuar y tenemos que saber qué es una emergencia y qué es una urgencia, ¿sí? La Asociación Dental Americana define una emergencia odontológica como toda situación que potencialice el riesgo de vida del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Un sangrado incontrolable, por ejemplo, una celulitis infecciosa, traumatismos graves del cráneo o craniofaciales, luxación de la articulación temporomandibular. Todas estas emergencias odontológicas netamente serán tratadas en un ambiente hospitalario, ¿sí?
mientras que una urgencia es toda situación que necesita una atención inmediata porque genera un dolor o un riesgo de infección en el paciente, ¿sí? Tenemos claro que esto puede ser una pulpitis, una necrosis, una pericoronaritis, alveolitis, cualquier tipo de abscesos, fracturas dentarias que involucren dolor, incluso una caries que involucre dolor es una urgencia, ¿sí? Ante estas situaciones, nosotros tenemos que atender al paciente de manera urgente, ¿sí? Y tenemos que tener en cuenta que en nuestra consulta van a haber muchísimos riesgos, ¿sí? Y los riesgos principales es un riesgo de infección cruzada que podemos generar. Como sabemos, los tratamientos dentales producen gotas y aerosoles que se mantienen en el aire, flotando por un tiempo, descienden y contaminan las superficies que tenemos en el consultorio, ¿sí? Se vuelven superficies contaminadas y tenemos que también tomar en cuenta que tenemos un riesgo tanto de infectarnos nosotros como de infectar a los pacientes, al auxiliar, a la recepcionista, ¿sí? El virus del SARS-CoV-2 vive en la saliva alrededor de 24 horas, ¿sí? Y se mantiene en la garganta o en la laringe de 4 a 5 días antes de pasar a los pulmones. Entonces, esto es súper importante porque tenemos que tratar a todos los pacientes como potenciales infectados de COVID, porque no sabemos, así incluso el paciente sea asintomático, puede tener el virus en la saliva y nos podemos contagiar, o puede tener el virus de la garganta y nos podemos contagiar nosotros, generar estos aerosoles en la consulta, entra otro paciente y contagiar a otro paciente. Entonces, estos son factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de atender, ¿sí? Entonces, vamos ya a adentrarnos un poco más en el protocolo. Y lo primero que tenemos que saber es el equipo de protección personal que nosotros tenemos que usar. Aquí hay muchas controversias dependiendo de los protocolos de bioseguridad que busquen, sean europeos o sean latinoamericanos o de América. Difieren un poquito en cuanto a cuál equipo de protección individual utilizar. Conocemos que existen 3 equipos de protección, el básico, el intermedio y el reforzado, y nosotros caemos en el uso del equipo de protección intermedio y el reforzado, ¿sí? Muchas de las asociaciones de colegios de odontólogos nos dicen que con un EPI intermedio podemos nosotros trabajar sin ningún problema, y con un EPI reforzado solo atenderemos a personas que tengan, que sean positivos de COVID o para ambientes hospitalarios. Pero yo me pregunto, colegas, si nosotros tenemos en mente que todos los pacientes son potencialmente contaminados o positivos de COVID, pues está clarísimo que deberíamos utilizar entonces un EPI reforzado, porque todos los pacientes son potencialmente infectados por coronavirus, ¿sí? Ahora, siguiendo las pautas que nos dicta el Ministerio de Salud Pública, ellos solo nos hablan de un EPI intermedio y casi que no intermedio porque no tenemos los zapatones ni las máscaras faciales, pero esto es lo que ellos nos recomiendan. Únicamente una bata quirúrgica, una mascarilla, unas gafas, unos guantes y un gorro desechable. Sin embargo, hemos visto o se ha visto en muchas publicaciones y en muchos protocolos que ya se han establecido a nivel mundial que deberíamos utilizar un EPI reforzado. En cuanto al equipo o al EPI reforzado que vamos a utilizar, tiene que haber y tenemos que seguir un protocolo para colocarnos de este EPI, ¿sí? Primero tenemos que acudir a la consulta con nuestra ropa, ¿sí? No con los scrubs que normalmente utilizamos. Tenemos que tener un lugar en donde cambiarnos y ponernos nuestro equipo de protección personal, un lugar en donde podamos vestirnos, ¿sí? Vamos a lavarnos las manos, nos vamos a retirar nuestra ropa con la que vinimos de casa, vamos a colocarnos nuestro scrub médico, nuestra pijama médica con su gorro respectivo, ¿sí? Vamos a utilizar estos trajes tipo T-BEC o de T-BEC o a su vez las batas quirúrgicas, ¿sí? Cualquiera de los dos. Si vamos a utilizar un traje T-BEC de estos reusables, lo ideal es que coloquemos encima una bata quirúrgica desechable, ¿sí? O si no, utilizamos la bata quirúrgica. Y nos vamos a colocar nuestros zapatones, nuestra mascarilla, nuestras gafas, nuestra máscara facial,
nos lavamos las manos, nos colocamos los guantes y empezamos con nuestra atención odontológica, ¿sí? Es súper importante tener en cuenta qué mascarillas vamos a utilizar y conocer las propiedades de cada mascarilla, ¿sí? Las mascarillas que están incluso establecidas por la Organización Mundial de la Salud y por muchos protocolos de bioseguridad que ya están establecidos a nivel mundial es utilizar las mascarillas N95 sin filtro, ¿sí? Hay muchísimas mascarillas en el mercado y oirán de estas FFP2, FFP3, KN95. Vamos a conocer cada una. Las FFP2 y FFP3 son mascarillas que están normadas según la norma europea, ¿sí? ¿Qué significa FFP2? Pues que filtran el 92% de las partículas que están en el aire, y una FFP3 son que filtran el 98% de las partículas que están en el aire. Cualquiera de las dos mascarillas están recomendadas para que nosotros utilicemos en nuestra atención. La N95, en cambio, es una mascarilla que está regida por la norma americana y tiene que tener un certificado del Instituto Nacional de Seguridad y Salud Ocupacional, ¿sí? He visto en muchísimas redes sociales que se burlan de que las N95 no deben tener certificación, y mis queridos colegas les digo que sí, tiene que tener la N95 una certificación de la NIOSH, ¿sí? Y tenemos que nosotros mirar que en la parte de afuera o en las especificaciones de la mascarilla tenga el registro del NIOSH. Sí, normalmente la única mascarilla que tenemos ahorita en el mercado con esta certificación y estas especificaciones es la de la 3M, ¿sí? Y la KN95 es la misma, ¿sí? Pero se rige por normativas chinas. ¿Qué significa la N? Pues que logra filtrar incluso aceites del aire, ¿sí? Y 95 que filtra el 95% de las partículas que están en el aire, suspendidas en el aire. Ahora, ¿qué pasa con estas mascarillas que he visto a muchos de los colegas utilizar, estas que tienen filtros? Lamentablemente estas no podemos utilizar porque nos protegen a nosotros como doctores, sí, pero lamentablemente si nosotros estuviéramos contagiados con el virus, no protegemos al paciente porque el CO2 se filtra por estos filtros, cabe la redundancia, y no le protegen al paciente. Es decir, filtran las partículas que están externas, pero no filtran las partículas de la persona que lleva la mascarilla. Entonces, no podemos utilizar mascarillas con filtros. La mascarilla que tenemos que utilizar es la N95, FFP2 o la KN95, ¿sí? Se habla mucho de que estas mascarillas de N95 pueden ser reutilizables y sí, hay millones de artículos que certifican y autentifican esto, ¿sí? Algunos artículos hablan de que podemos incluso meterlos al horno por 70 grados centígrados y 70 grados centígrados por 30 minutos. Podemos reutilizar estas mascarillas de 4 a 5 veces máximo, ¿sí? Pero este método no es tan fiable. Los métodos que se están utilizando ya en Estados Unidos y en Europa son estas vaporizaciones de peróxido de hidrógeno que ven aquí en la foto de arriba, o estas cámaras de luz ultravioleta, ¿sí? Toda esta esterilización de las mascarillas de N95, ya sea con el peróxido de hidrógeno o con los rayos de luz ultravioleta, se realizan a nivel hospitalario, ¿sí? Ahora, si ustedes logran tener esta bomba vaporizadora o comprar la bomba vaporizadora para esterilizar estas mascarillas, pues está bien. Si no, lamentablemente nos tocará cambiarnos las mascarillas, ¿sí? En cuanto a los guantes que tenemos que utilizar, podemos utilizar tanto nitrilo como látex. Sin embargo, el nitrilo tiene esta ventaja de que técnicamente tiene menos porosidades y por ende nos brinda un poco de mayor protección, ¿sí? Ahora vamos a empezar con la parte de atención al paciente. Tenemos un paciente que necesitamos atender y el primer paso es hacer una teleconsulta, ¿sí? Ustedes pueden crearse su aplicación o hacer una cita vía Zoom o vía Teams, como ustedes desean, o incluso una videollamada por el WhatsApp. Y este es el primer paso o el primer acercamiento que vamos a tener al paciente, ¿sí? ¿Qué es lo importante de esta teleconsulta? Primero, saber qué es lo que le pasa al paciente, cuál es su dolencia, y segundo, hay que hacerle un cuestionario previo a la atención en la consulta dental, ¿sí? Lo más importante es preguntarle si en los últimos 14 días
usted o alguien de su familia ha viajado a áreas con casos conocidos de COVID, si ha estado en contacto con alguien potencialmente infectado por COVID o expuestos a material orgánico contaminado por COVID, si en los últimos 14 días ha presentado cuadros febriles o algún síntoma del COVID. Y aquí es súper importante que le digan a los pacientes cuáles son los síntomas, porque como ustedes saben, los pacientes sufren de amnesia, ¿sí? Entonces, recalcarles si ha tenido tos seca, si ha tenido dolor de cabeza, si ha tenido dolor de garganta, si ha tenido mialgia, todos los síntomas que ya vimos, hay que preguntarle al paciente e ir marcando en una tablita que deberíamos nosotros tener realizada, ¿sí? Y obviamente preguntarle al paciente cuál es su urgencia dental, qué es lo que le pasa y cuál es el motivo de su consulta. Una vez que hacemos este cuestionario, lo importante es seguir estas pautas, ¿sí? Si el paciente responde sí a una de estas preguntas y el paciente está sin fiebre, lo mejor es diferir cualquier tratamiento dental hasta 14 días y sugerir al paciente que realice cuarentena, ¿sí? Si el paciente contesta sí a alguna de las preguntas que le realizamos y encima está con fiebre, hay que indicar la cuarentena inmediata, realizar un aviso a las autoridades, es decir, llamar al 171 y avisar que este paciente se encuentra con estos síntomas y este cuadro febril, ¿sí? Y o a su vez, dependiendo de los síntomas que el paciente presente, llevarle a urgencias en un medio hospitalario. Dependiendo si el paciente, por ejemplo, tiene una pulpitis irreversible y no puede más del dolor, nos tocará atender a este paciente, pero bajo un medio hospitalario en donde tengan cámaras de presión negativa en donde podamos atender a este paciente infectado, ¿sí? Si el paciente responde no a las preguntas y no está con fiebre, hacemos nuestra atención odontológica con todas las medidas de precaución y vamos a evitar cualquier generación de aerosoles en la consulta. Y si responde no a las preguntas, pero sí está con fiebre, hay que sugerir una atención médica inmediata y procurar no atender al paciente, ¿sí? Un paciente que ha sido recuperado o que se ha recuperado, perdón, por COVID, hay que tratarlo con normalidad 30 días después de la negativización del PCR. Es decir, el paciente tuvo COVID, se hace nuevamente la prueba, sale que está negativo. Después de 30 días recién es un paciente que está totalmente recuperado del SARS-CoV-2, ¿sí? Si decidimos que es una urgencia y que tenemos que atender al paciente, habrá que darle unas instrucciones previas. Y estas instrucciones previas, la número 1 es que debe cumplir con el horario de la cita. Ahora más que nunca tenemos que ser súper puntuales y esto hay que recalcar a los pacientes, ¿sí? Porque no pueden llegar tarde, porque como van a ver, tenemos que hacer muchísimos protocolos en nuestra consulta para la desinfección y esterilización y no podemos tener pacientes acumulados en nuestra sala de espera. Entonces hay que recalcarle que ahora más que nunca la puntualidad es súper importante. No puede venir acompañado a menos que sea un niño o que sea una persona con alguna discapacidad. Mientras tanto, los pacientes tienen que acudir a la consulta totalmente solos y obviamente llevar su mascarilla correspondiente. Es importante que estas instrucciones se den verbalmente a través de la teleconsulta y también se le envíe por escrito al paciente antes de que acuda, porque como les digo, los pacientes sufren de amnesia, no se acuerdan de las cosas o simplemente dicen que no les dijeron. Entonces es súper importante que esto se le recalque al paciente porque estamos en medio de una emergencia en donde tenemos que tener más cautela con las cosas que realizamos, ¿sí? Una vez que el paciente acuda a la consulta, la entrada a la sala de espera, tenemos que hacer una higienización del calzado en estas alfombras sanitizadoras y le vamos a entregar unos par de zapatones desechables para que se coloque, ¿sí? Estas alfombras sanitizadoras pueden tener alcohol al 70% o hipoclorito de sodio al 1 o al 5%, ¿sí? Obviamente la alfombra con la solución química y una alfombra para que se pueda secar los zapatos y colocarse los zapatones de encima. Estos túneles de sanitización al principio de la emergencia se estaban utilizando mucho, sin embargo ahora se ha establecido que no están recomendados. Incluso la Organización Panamericana de la Salud junto a la Organización Mundial de la Salud tienen un archivo que ustedes se pueden meter para leer un poquito más a profundidad, en los que prohíbe el uso de estos túneles de sanitización porque el rociado que tienen con las sustancias químicas, ya sea hipoclorito, amonio cuaternario o alcohol,
pueden irritar a nuestras mucosas, a nuestra piel, a nuestros tejidos y son dañinos para nuestra salud. Y peor aún los túneles de sanitización que llevan en su interior luz ultravioleta. Por favor, la luz ultravioleta no está diseñada para desinfectar a los humanos, sí está diseñada para desinfectar superficies u objetos inanimados, pero no para personas, y la luz ultravioleta es sumamente dañina para nuestra salud. En la sala de espera tenemos que entregarle al paciente alcohol desinfectante, él se tiene que desinfectar las manos, vamos a poner en la recepción un rótulo con estos pasos que se debe seguir de cómo desinfectarse las manos. El alcohol que tengamos o el gel de alcohol tiene que tener entre el 60 y 70% de alcohol en su composición. Y una vez que el paciente está totalmente sanitizado, vamos a tomar la temperatura, ¿sí? Si el paciente tiene más de 37.3 grados de temperatura, tendremos que hacer lo que vimos en el cuadro anterior, que deberá sugerirse una atención médica, ¿sí? Y dependiendo de la urgencia del paciente, tomar la decisión si es necesario atenderle o no. Pero si el paciente está con fiebre, tenemos que pensarlo 2 veces dependiendo de la urgencia del paciente, ¿sí? Ahora, va a pasar el paciente a nuestra consulta y en la consulta tenemos que hacer primero que se lave las manos, ¿sí? En el lavabo que tengamos en nuestro consultorio tendremos que tener el dispensador de jabón, ¿sí? Igual tiene que estar en la pared colocado el rótulo de cómo tiene que lavarse las manos del paciente y nosotros también. Y el lavado de manos tiene que ser de 40 a 60 segundos, ¿sí? Una vez sentado, antes de empezar con nuestro tratamiento, es súper importante hacer firmar el consentimiento informado. Muchos colegas tienen igual unas aplicaciones en las que le mandan en la teleconsulta para que ellos firmen digitalmente, también es válido, o podemos hacer firmar en la consulta dental. Este consentimiento es netamente para atención durante esta emergencia, ¿sí? Lo pueden descargar en la Federación Odontológica Ecuatoriana y posterior a pues tendrán que hacerle firmar todos los consentimientos informados respectivos dependiendo del tratamiento que estén realizando al paciente, ¿sí? Vamos a hacer que el paciente se retire la mascarilla, le vamos a entregar una funda Ziploc para que coloque ahí su mascarilla durante el tratamiento o durante el procedimiento y vamos a pasar a la parte del enjuague bucal o del colutorio. Aquí tenemos necesariamente que dar al paciente un colutorio de peróxido de hidrógeno al 1% o yodo-povidona al 2%. Esto es súper importante porque el SARS-CoV-2 es sensible a la oxidación, ¿sí? Entonces el peróxido de hidrógeno va muy bien. La yodo-povidona tenemos que tener mucho cuidado porque, como saben, muchos pacientes son alérgicos al yodo o está contraindicado en embarazadas o pacientes que hayan tenido cáncer de tiroides, por ejemplo. Entonces es mejor utilizar el peróxido de hidrógeno para este colutorio. ¿Cómo vamos a realizar este colutorio? Pues es súper sencillo. En una botella de vidrio totalmente oscura vamos a colocar 500 mililitros de agua pura o agua destilada, ¿sí? Y vamos a colocar 250 mililitros de peróxido de hidrógeno. Esto es súper importante. Cerramos, batimos la botella y cerramos con tapa. Si nosotros vamos a tener en un frasco nuestro enjuague bucal, tenemos que hacerlo necesariamente en un frasco de vidrio y totalmente oscuro. Lo ideal es que lo preparemos ese momento con el paciente ahí, ¿sí? ¿Y cómo lo vamos a preparar? Pues una parte de peróxido de hidrógeno por 3 de agua, ¿sí? Lo ideal es esto para que el peróxido o el colutorio que estemos haciendo tenga más concentrada todas sus propiedades. Una vez sentado el paciente, se le va a entregar unas gafas protectoras, un gorro desechable, una bata desechable y un babero desechable. Como ven aquí en la foto, esta es una foto cortesía del doctor Mauricio Aguirre del Hospital de Servicios Odontológicos, que es la clínica dental pionera en estos aspectos de bioseguridad y que empezó a atender a los pacientes con todos los protocolos adecuados durante esta pandemia. Y como ven, todo lo que le entregamos al paciente es desechable, excepto obviamente las gafas, ¿sí? Una vez que estemos ya con nuestra parte clínica y en el momento de la acción clínica, lo importante aquí es el aislamiento absoluto.
ya a partir de aquí vamos a ver cosas que ya aprendimos en la universidad, ¿sí? Aspectos de bioseguridad que ya aprendimos en la universidad y que solo tenemos que recordarlos. El aislamiento absoluto se viene trabajando hace años luz, ya sea con una restauración, con una cementación, muchos tratamientos en sus protocolos está ya establecido el que lo hagamos con el aislamiento absoluto y lamentablemente ahora es indispensable porque reducen un 70% los aerosoles generados. Como saben ustedes, la turbina genera aerosoles y en contacto con la saliva se pueden esparcir en el ambiente. Podemos nosotros como doctores inhalar esas partículas o que esas partículas se queden suspendidas en el aire y generar una contaminación cruzada, ¿sí? Por eso es súper importante el dique de goma, el aislamiento absoluto para que los aerosoles generados por la turbina no entren en contacto con la saliva del paciente. Por ende, antes el aislamiento absoluto se hacía más para la parte restaurativa, es decir, se colocaba después de realizar la cavidad. Ahora vamos a colocar antes de realizar la cavidad y obviamente la parte restaurativa. Es súper importante un sistema de aspiración, ¿sí? Los deyectores o estas aspiradoras de boca que están en el mercado. Y es súper importante el trabajo a 4 manos, colegas, es demasiado importante que tengamos un asistente que nos esté ayudando y asistiendo durante nuestro procedimiento odontológico, ¿sí? Tenemos que potencializar el uso de radiografías panorámicas o con BIM o tomografías y reducir al máximo el uso de radiografías periapicales porque estas radiografías pueden generar que el paciente tosa, que el paciente estornude, ¿sí? Y no están recomendadas. Si tenemos que sacar una radiografía, hagamos una panorámica en la que vamos a reducir el contacto incluso con la saliva. Y si es lamentablemente indispensable el uso de una radiografía periapical, es súper importante colocar doble protección en los sensores, ¿sí? Es decir, colocar una funda aquí o las mismas bolsas de aislamiento que vienen en estos sensores y desecharlo obviamente después de cada paciente. Esto es algo que ya lo sabíamos, ¿sí? Y desinfectar el sensor después de la atención según las indicaciones del fabricante de la marca del sensor que ustedes tengan. Ahora, estas cajas de atención que salieron en el mercado y que hay un montón de personas que las están haciendo y nos están comercializando, no está validado, doctores, no está validado. Y primero, pues tiene más contras que pros, ¿sí? Restringe el movimiento del operador y ustedes saben que nosotros tenemos que tener un campo amplio para realizar nuestras maniobras, restringe u obstaculiza nuestra visibilidad. Como saben, la boca ya desde ya es un lugar súper pequeño que nos cuesta tener una visibilidad amplia y esto lo vuelve aún peor, ¿sí? Y corremos el riesgo de generar una contaminación cruzada con el paciente, ¿sí? Es decir, si esta caja no la desinfectamos o esterilizamos como se debe, si colocamos en un paciente y luego colocamos en el otro, lo único que vamos a hacer es evitar que el paciente nos contamine el aire del consultorio, pero estamos guardando todos los microorganismos y virus dentro de la caja y podemos igual realizar una infección cruzada, ¿sí? Ahora, se seguirán haciendo muchas más cajas que nos brinden más visibilidad o que nos brinden más movimiento, pues esto tiene que seguir evolucionando un poquito, pero las cajas que están ahora en el mercado no están validadas, ¿sí? Ahora, si se las usa con cuidado y se desinfecta súper bien y como tiene que hacerlo, probablemente puedan servir, ¿sí? Pero mientras no está validado, es mejor no utilizarlo. Bueno, una vez que finalizamos con nuestra atención odontológica, pues vamos a retirar las barreras de protección que le colocamos al paciente, es decir, vamos a desechar el gorro, la bata y el babero y las gafas vamos a colocarlas en el lavabo para desinfectar, ya sea con alcohol al 70% o vamos a lavar con agua y jabón, ¿sí? Le vamos a pedir al paciente que se lave las manos, vamos a hacerle que se coloque la mascarilla y que se dirija al área de recepción, ¿sí? El momento del pago de la consulta, esto es súper importante, igual vamos a ver aquí en esta fotografía que es cortesía igual del Hospital de Servicios Odontológicos,
Las personas de recepción están colocadas un EPI y esto es súper importante. Ellas pueden utilizar un EPI intermedio sin ningún problema. Los zapatones que son súper importantes, ¿sí? El momento en el que el paciente va a pagar. El esfero que tenemos que tener un esfero específicamente para el paciente y otro para la recepción. Vamos a desinfectar el esfero después de cada uso. El uso del DataFast, si el paciente va a pagar con tarjeta de crédito, tiene que usar el paciente, no podemos usarlo nosotros, es decir, él tendrá que introducir la tarjeta. Vamos a evitar al máximo el manipular dinero, sí, porque son focos de infección, y vamos a promover las transferencias. Esto es mucho mejor. Obviamente, si sabemos que va a ser una urgencia y cobramos X cantidad por esta, podemos pedir en la teleconsulta al paciente que nos realice la transferencia, sí, o que a su vez pague con tarjeta de crédito o de débito, pero evitar al máximo el manipular billetes o monedas, ¿sí? Vamos a hacer que el paciente se retire los zapatones y coloque en un contenedor específicamente de uso de zapatones rotulado con el nombre de zapatones desechados, ¿sí? Y vamos a hacer que el paciente se coloque gel desinfectante en las manos y salga de nuestra consulta, ¿sí? Ahora vamos a hablar ya un poquito de la desinfección que tenemos que tener y vamos a empezar con la recepción. Esto es súper importante que nuestra persona que esté en recepción, ya sea una persona aparte o la asistente, tiene que limpiar el mostrador y el escritorio después de atender a cada paciente, ¿sí? Con cualquier desinfectante de superficies. Tenemos que limpiar el DataFast antes y después de usar de su uso, ¿sí? Desinfectar los esferos. La recepcionista tiene que estar súper pendiente de evitar que el ingreso a la clínica de más de una persona y de que las personas o los pacientes que ingresen a la clínica vengan totalmente solos, a menos que sean menores de edad o pacientes con discapacidad o mayores de edad que adultos mayores que necesiten atención, ¿sí? La sala de espera. Es súper importante que eliminemos libros, revistas, juguetes, folletos para niños, folletos informativos. Yo sé que nuestra sala de espera muchas veces tenemos muchos adornos y es súper bonita para que sea acogedora para el paciente, pero de momento nos tocará retirar cualquier adorno, ¿sí? Si nuestra sala de espera es amplia, pues tendremos que reubicar el mobiliario para que entre paciente y paciente haya 2 metros de distancia, como ven aquí en la fotografía de la recepción. Los pacientes están sentados a 2 metros de distancia, ¿sí? Con su respectiva mascarilla. Y si no tenemos el espacio necesario, pues lamentablemente en nuestra sala de espera solo podrá estar un paciente, ¿sí? Y después de esto vamos a desinfectar cualquier área que haya tenido contacto con nuestro paciente. ¿Qué vamos a utilizar en nuestra sala de espera? Hipoclorito al 1% y una mopa para limpiar los suelos y las paredes. Es súper importante que las paredes de nuestra consulta y la pintura pueda desinfectarse. Vamos a utilizar desinfectante y papel absorbente para el escritorio, para la pantalla de la computadora, el DataFast, las sillas de espera, etcétera, absolutamente todo. Tenemos que limpiar y desinfectar, pero con papeles absorbentes desechables, ¿sí? Y obviamente en recepción, algo que no puede faltar es el gel antibacterial para que el paciente se coloque antes de entrar a nuestra clínica y una vez que salga de nuestra clínica, ¿sí? ¿Cómo vamos a desinfectar nuestro box o nuestro cubículo? Es súper importante que coloquemos protección con papel film en todas las superficies posiblemente contaminadas o todas las superficies que nosotros tocamos con normalidad, como es el ejemplo del mango de la lámpara del sillón, o el control de mando del equipo, o la agarradera de la mesa, todos los elementos del sillón que nosotros tocamos constantemente pueden colocarse papel film. Ahora, yo soy una persona súper eco-friendly y amigable con el ambiente y no es momento para, aparte de todo lo que estamos viviendo, generar más plástico, ¿sí? Lo mismo podemos hacer si después de cada paciente desinfectamos bien las áreas que estamos tocando, si desinfectamos bien el mango de la lámpara, el panel de control, el mango de la mesa, y son cosas que las hacemos con rutina en nuestro trabajo diario. Es algo, no es nada nuevo, es algo que ya lo hemos venido
realizando, solo que ahora tenemos que tener más cautela de desinfectar literalmente todo lo que esté potencialmente contaminado, ¿sí? Podemos desinfectar estas superficies con alcohol al 70% o hipoclorito de sodio al 1%, ¿sí? Cuando utilicemos las piezas de mano, obviamente las piezas de mano se tienen que esterilizar, ¿sí? Y es súper importante el drenaje, el engrasado y la desinfección y esterilización de los instrumentos rotatorios, ya sea el contrángulo o ya sea nuestra turbina, ¿sí? Y es más importante aún cuando tengamos nuestra turbina, hacer la circulación de agua en la pieza de mano por 1 minuto antes de atender al paciente y después de atender al paciente y después que entre a la parte de desinfección y esterilizado. Es súper importante el lavado de la succión o de las tuberías de nuestro equipo. ¿Cómo se hace esto? Colocamos, sin retirar el eyector que utilizamos en el paciente, en una batea colocamos hipoclorito de sodio al 1% y aspiramos para que toda la parte interna de nuestra manguera esté completamente desinfectada. Esto es algo que ya lo veníamos haciendo, no es nada nuevo, ¿sí? Lo más importante aquí es la ventilación de un mínimo de 5 minutos entre paciente y paciente, por eso es necesario que nuestros cubículos tengan una ventana o ventilación, ¿sí? Y después, posterior a esto, vamos a hacer la desinfección aérea, ya sea utilizando luz ultravioleta o cualquier pulverizador o nebulizador con ácido hipocloroso, con peróxido de hidrógeno, pero esto después de las atenciones. Es importante que antes de empezar a desinfectar todas las superficies de nuestro cubículo, hayan transcurrido de 10 a 15 minutos desde que terminamos de atender al paciente. ¿Y por qué? Porque aquí damos un margen para que las gotículas que estaban inmersas en el ambiente se acentúen en las superficies. Si nosotros limpiamos antes de este tiempo, no va a servir de nada porque después de 10 minutos estas gotículas van a caer a las superficies y van a estar completamente contaminadas de nuevo, ¿sí? ¿Qué necesitamos en nuestro box? Pues ácido hipoclorito de sodio y una mopa para limpiar suelos y paredes, ¿sí? Desinfectante y papel absorbente para desinfectar nuestros muebles, para desinfectar el sillón, las mangueras del equipo, todo lo que haya utilizado el paciente, la silla del acompañante, los percheros. Es necesario que tengamos un jabón, aquí solo necesitamos jabón para que el paciente se lave las manos, papel film si vamos a envolver todo nuestro sillón odontológico, obviamente nuestro enjuague, y es súper importante pulverizar con hipoclorito de sodio el material desechado en nuestros tachos de basura del consultorio, ¿sí? La desinfección del instrumental, tenemos que seguir las pautas que ya veníamos haciendo, ¿sí? Que es un prelavado, que es un lavado y un empaquetado y la esterilización. Esto ya lo conocíamos, no es nada nuevo, colegas. Estamos haciendo lo mismo, pero puntualizando en las cosas que tenemos que reforzar, ¿sí? Aquí es súper importante, igual como vemos en el HCO, el área de esterilización. La persona encargada de esta área está con su respectivo EPI, en este caso ella podría utilizar un intermedio o un reforzado, y aquí es súper importante, colegas, que evitemos al máximo la circulación del instrumental contaminado. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Colocar en nuestro cubículo, en la mesa, una batea con tapa, ¿sí? Con glutaraldehído al 2% para sumergir nuestro instrumental después de cada uso, ¿sí? Y establecer 2 momentos de la jornada en donde no tengamos tránsito de pacientes o donde no haya pacientes para llevar nuestro instrumental desinfectado, o prelavado al área de esterilización para continuar con el lavado, ya sea con ultrasonido o lavando manualmente, para el empaquetado y el esterilizado. Recordar, doctores, que las fundas de esterilización no son reutilizables, ¿sí? Se tiene que desechar después de cada uso y colocar, como vemos aquí, estos rollos de papel de fundas de esterilizar para el instrumental nuevo. Podemos colocar una cinta testigo para asegurarnos de que nuestro instrumental esté completamente esterilizado, ¿sí?
pero no reutilicemos estas fundas, y más ahora que necesitamos que ese material esté completamente estéril, ¿sí? Es instrumental. Ahora, vamos a enfocarnos un poquito ya en ciertos tratamientos. Cuando ya podamos atender con normalidad, tenemos que evitar al máximo la infección o la contaminación cruzada, y esto es algo que ya lo sabíamos, ¿sí? Importante, desinfección de las impresiones, ¿sí? Lavar bajo el grifo con agua, con un chorro de agua por 30 segundos nuestra impresión, sumergir en una solución desinfectante dependiendo del material que utilicemos, alginatos, siliconas, poliéteres. Aquí pueden ver un cuadro con qué material, con qué soluciones desinfectantes utilizar, y enviar al laboratorio o vaciar ustedes en su laboratorio de la clínica. Importante aquí evitar la pulverización o el rociado de las soluciones desinfectantes de nuestra impresión. Tenemos que sumergir, de momento tenemos que evitar al máximo cualquier producción de aerosoles. Entonces, sumergimos la impresión en cualquier solución dependiendo de nuestro material, dejamos por 10 minutos, 5 minutos, dependiendo del material y de la solución que estemos utilizando, ¿sí? Desinfección de prótesis, por ejemplo, aquí es súper importante, glutaraldehídos al 2% vamos a utilizar, por ejemplo, en puentes o coronas acrílicas temporales, ¿sí? O en puentes o coronas metal porcelana. Iodoformos podemos utilizar en todo, acrílicos, cerámicas, metales. O hipoclorito de sodio al 1% en prótesis completas acrílicas, en dientes de resina, dientes de porcelana, podemos utilizar este hipoclorito. Aquí es importante cuando hagamos, por ejemplo, las pruebas de metal o las pruebas de bizcocho, mandar desinfectados esas coronas o esas estructuras al laboratorio para evitar la infección cruzada con nuestro laboratorio. Esto es algo que ya lo sabíamos. Como ven, esto es una información de la Asociación Dental Americana de 1996, o sea que no vengo a hablar de prácticamente nada nuevo, sino reforzar de protocolos de bioseguridad que nosotros ya conocíamos, ¿sí? En el uso de materiales tenemos que tener muchísimo cuidado, y aquí por eso tenemos que trabajar sí o sí a 4 manos, es decir, con nuestra asistente, ¿sí? Porque las jeringas de ácido o de resina fluida, por ejemplo, que nosotros utilicemos, tendrán que estar en un plástico, ¿sí? Tendrán que estar en un plástico, y tendremos que desechar las puntas de estas desechables de estos materiales después de cada paciente, ¿sí? Esto es algo que ya lo sabíamos. Los botes de resina normalmente son los que más sucios están y donde más contaminación podemos generar, entonces tienen que ser desinfectados después de su uso, o a su vez colocarse estas bolsas encima o estas fundas encima de nuestros tubos. Es importante utilizar resinas monodosis, como por ejemplo las bulk fill. ¿Para qué? Para evitar el estar abriendo nuestro contenedor de resina y cerrando entre cada capa. Entonces ahora tenemos que potencializar el uso de las resinas bulk fill, ¿sí? Hacer una monodosis, y estos dispensadores para el adhesivo es súper importante tener ya listos aquí para nuestro uso con el microbrush, ¿sí? Es súper importante que a la hora de nosotros empezar con nuestro tratamiento, nuestra acción clínica, tengamos todo sobre la mesa para evitar abrir cualquier cajón y contaminar con nuestros guantes potencialmente contaminados, ¿sí? Ahora, es importante, una vez que hemos terminado de atender, evitar la autoinoculación del virus, y por eso, por no seguir y por desconocer de los protocolos a seguir para el retiro del EPI, es que tenemos muchos colegas que están infectados e incluso médicos que están infectados porque lamentablemente se autoinoculan el virus al no saber cómo retirarse estos equipos, ¿sí? Entonces nos vamos a retirar los guantes, nos vamos a lavar las manos, nos vamos a retirar la máscara facial, las gafas y nos lavamos las manos. Nos retiramos nuestro equipo T-BEC, nos lavamos las manos, nos retiramos los zapatones, nos lavamos las manos, ¿sí? Nos retiramos nuestra mascarilla, nos volvemos a lavar las manos, nos retiramos nuestro scrub y nuestro gorro, nos lavamos las manos y nos colocamos nuestra ropa con la que vinimos de casa. Es importante también, una vez que nos coloquemos nuestra ropa,
lavarnos las manos de nuevo, ¿sí? Y lavarnos nuestra cara con agua y jabón también. Es súper importante, como ven, empezamos desde lo más contaminado hasta lo menos contaminado y entre cada paso nos tenemos que lavar las manos. Y así evitamos autoinocularnos el virus, ¿sí? Como ven aquí está el protocolo de cómo retirarse el EPI, ¿sí? Es importante el lavado entre paciente y paciente, tanto de la máscara facial como de las gafas. Lo podemos hacer con alcohol al 70% o con jabón, ¿sí? O con agua y jabón. Y colegas, nosotros siempre hemos manejado protocolos de bioseguridad. Como les dije, nosotros somos el personal de salud que encabezamos el hecho de seguir protocolos de bioseguridad a cabalidad, ¿sí? Nosotros ya lo hacíamos y esto es solo una evolución y un cambio que es parte de la vida, ¿sí? Como ven, antes ni siquiera utilizábamos un scrub ni guantes, luego empezamos a utilizar un mandil, luego utilizamos mascarilla, guantes, mandil, luego que el gorro y ahora lamentablemente nos toca utilizar un EPI reforzado y prácticamente los únicos pasos de bioseguridad que han cambiado es tanto el equipo de protección personal como el del paciente, ¿sí? Y los pasos que tiene que hacer el paciente para entrar y para ser atendido. Pero por el resto tenemos que seguir haciendo y seguir siguiendo el protocolo de bioseguridad que ya conocíamos, pero con a mayor cabalidad cumplirlos, ¿sí? Les dejo aquí, colegas, estos protocolos en los que yo me he basado y bueno, muchos estudios más. Pronto voy a sacar mi propio protocolo y les estaré compartiendo, ¿sí? Pero de momento les dejo este protocolo que salió del COEM, que es el Colegio de Odontólogos de Odontología y Estomatología en España, ¿sí? Y el Manual de Buenas Prácticas en Bioseguridad para Ambientes Odontológicos del ILAPEO y el ITI en Brasil, ¿sí? Si se les olvida algo, si no recuerdan cómo hacer algo o qué paso seguir, pueden meterse a estos manuales y aquí está todo un poquito más extenso, obviamente, pero más detallado, ¿sí? Y sin más que decir, les agradezco. Estoy abierta ahorita a cualquier pregunta que tengan y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, doctora Naranjo. Definitivamente muy práctica, muy clara su exposición. Quiero dar paso a nuestras preguntas, pero antes quisiera hacerle llegar saludos de las personas que han estado escribiéndonos desde diferentes partes de nuestro país. Nos han saludado desde Quito, desde Manta también, de Cuenca, de la Facultad de Odontología de aquí de Guayaquil, y bueno, de muchos otros sitios que están participando y la han felicitado por su Muchísimas gracias a buena todos. exposición. Muchísimas gracias a todos. Desde Colombia nos están diciendo también, desde Machala. Ah, qué chévere, me alegro mucho. Desde Chile estoy viendo ahorita, qué bueno. Sí. Me alegro mucho ayudar a todos y llegar a todos los colegas para que nosotros hagamos buena práctica odontológica. Me alegro muchísimo, qué bueno. Hemos cruzado las fronteras, doctora. Qué bueno, me alegro. Muchísimas gracias. Quiero dar paso ahora a las preguntas que nos han hecho llegar mientras usted tenía su intervención. Nos han preguntado, ¿qué tan recomendado es el uso del backstation? ¿Perdón? ¿Qué tan recomendado es el uso de backstation? Ahí sí que me cogieron en curva. El backstation no he escuchado nunca. Si tienen... Si nos pueden aclarar de pronto en el chat la persona que nos escribió, tal vez sí, yo pensé que era desconocimiento, ignorancia mía. Exactamente. Pero si nos puede aclarar. Le hago otra pregunta, doctora. Claro. Usted, en el caso de la consulta, nos preguntan si sería recomendable el uso de ozono para la desinfección de espacios. Ya. A ver, aquí en estos protocolos que les dejé al final pueden mirar más a cabalidad y a más detalle qué es lo que pasa con el ozono. Lamentablemente está totalmente contraindicado porque es irritante para la piel, para los tejidos, para el paciente. Se venía utilizando en nuestras consultas, en muchas consultas y muchos colegas tenían ya implementado esto en el consultorio, pero no es un agente viricida para eliminar el SARS-CoV-2. Entonces, lamentablemente, no está indicado el uso de ozono para la desinfección del ambiente.
podemos utilizar luz ultravioleta, totalmente indicado, ¿sí? Dependiendo del rayo que tenga la luz ultravioleta, de la onda, perdón, tenemos que mirar que la lámpara de luz ultravioleta tenga una onda de 200 a 280 nanómetros, ¿sí? Tiene que estar en este rango para que pueda lograr este efecto germicida. Tenemos que tener obviamente cuidado cuando utilicemos la luz ultravioleta de tener contacto con nuestros ojos o con nuestra piel. Cuando se coloque en el ambiente tenemos que todos estar totalmente despejado el ambiente, y este sí que es un desinfectante, perdón, un esterilizante del ambiente. Ahora, podemos utilizar también pulverizadores o nebulizadores con ácido hipocloroso, o podemos utilizar con peróxido de hidrógeno, estas que echan en el ambiente. Esto es lo recomendable, ¿sí? El ozono, lamentablemente, no hay validación y no lo utilicemos de gana, no gastemos si no hay ninguna validación para su uso, ¿sí? Muchas gracias, doctora. Tenemos otra pregunta en la que nos consultan: en caso de una urgencia para realizar una exodoncia, ¿qué medidas se debe tomar para realizarlo y qué recomendaciones debe dar al paciente, ya que el diagnóstico final es una exodoncia? Ya, aquí chicos, esto sería un tema aparte de otra charla, me hubiera gustado darles, pero me iba a ir un poquito más del tiempo. Hay protocolos que se tienen que seguir para cada especialidad. Sí, yo les he dado un protocolo chiquito de mi área, que es en la parte de operatoria y estética, pero para cirugía hay un protocolo establecido en este protocolo del COEM. De aquí les vuelvo a compartir la pantalla para que vean. Se pueden descargar gratuitamente en el internet. Está el protocolo que tienen que seguir tanto el paciente como el doctor. Esto sería una charla de 1 hora, porque para cirugía hay un montón de cosas que tenemos que tomar en cuenta para hacer al paciente y para nosotros, para nuestra seguridad y la seguridad del paciente, y también del tratamiento como tal. Lo ideal aquí es seguir todos los pasos y en los protocolos de bioseguridad para cirugía, que ya los conocíamos, que no es nada nuevo. Hacer el enjuague con peróxido de hidrógeno, ¿sí? Luego hacer un enjuague con clorhexidina al 2%. Una vez que hagamos la exodoncia, suturar. Sabemos que la sutura después de la exodoncia tiene que ir sí o sí, pero la sutura tendrá que ser una sutura reabsorbible, ¿sí? No podemos luego citarle al paciente después de 8 días para retirarle la sutura. Pero al doctor que me preguntó, le invito a leer este protocolo de prevención en la clínica dental frente al COVID. En el apartado de cirugía son como 5 hojas en los que va a tener más claro cómo tienes que seguir este procedimiento en cuanto a extracciones dentales o tratamientos de cirugía propiamente dicho, ¿vale? Muchísimas gracias, doctora. Nos han preguntado también: en el caso de desinfección del instrumental, ¿se puede usar germinal? Sí, puedes utilizar germinal, pero como prelavado, ¿sí? Esto tienes que sustituyes el glutaraldehído al 2% y lo dejas ahí. O puedes utilizar sablón, que también es algo que utilizamos normalmente los odontólogos, pero después tienes que seguir con el lavado, ya sea en ultrasonido o el lavado manual, el empaquetado y el esterilizado. Y en el caso del instrumental rotatorio, nos consultan si se podría esterilizar en calor húmedo. Sí, en calor húmedo tienes que esterilizar, tienes que seguir las instrucciones del fabricante, porque cada pieza de mano es diferente, ¿sí? Dependiendo de la marca, si utilizas cabos, si utilizas las marcas que quieras utilizar, pero NSK, pero tienes que seguir las instrucciones del fabricante. Normalmente puede ser esterilizado en autoclave, no en estufa o en esterilización en seco. La estufa ya está totalmente contraindicada para odontología, colegas. Entonces, los que tienen estufa, por favor, tenemos que hacer la inversión para un autoclave o una esterilizadora en húmedo, ¿sí? Tenemos que evitar la estufa. Muchas gracias, doctora. Nos han aclarado que Backstation es un sistema de aspiración extraoral. Ah, ya, como sí. Succión extraoral. Sí. Estos son los aspiradores que están en el mercado. Sí puedes utilizar sin ningún problema, ¿sí? De hecho, es un plus y una ayuda para evitar que
que los aerosoles se queden en el ambiente. Entonces sí puedes utilizar ese sistema sin ningún problema. Es importante que cuando utilicemos estos sistemas de aspiración en negativo o estos sistemas backstation que me estás diciendo, podamos colocar en la succión de alta, ¿sí? Para que la succión sea mayor. Bueno. Respecto a los aspiradores de partículas cerca de la boca, ¿qué tan recomendables son, doctor? Sí, esos son, es lo mismo, es prácticamente lo mismo. Podemos utilizar sin ningún problema. Ajá. Bien, nos han dicho, ¿qué piensa usted si se coloca agua electrolizada en la botella de la turbina? ¿Cree que en este caso el aerosol será menos infeccioso? ¿Tendrá una acción desinfectante? A ver, aquí tenemos que tener mucho cuidado con la turbina que estemos utilizando, porque como les estoy diciendo, si por ejemplo, me invento, quiero colocar cloro para que los aerosoles sean menores antes de la utilización de la turbina y después coloco agua, depende del fabricante. En este caso puedes utilizar eso si no va a dañar a tu turbina, ¿sí? Y mirar si no tiene efectos adversos en el paciente. Bueno. Nos han realizado aquí un comentario, doctora, ya que usted dice que había recomendado desinfectar con alcohol y desinfectar con hipoclorito. Sin embargo, la desinfección indican que debería ser preferible con agua y jabón y la desinfección sea amina o hipoclorito, ya que el alcohol más hipoclorito podría provocar la emisión de gases. Lo ideal, por eso aquí es desinfectar. A ver, cuando nosotros hacemos la desinfección de superficies, si a eso te refieres en la pregunta, es esperar un periodo de tiempo antes de atender al paciente y mantener esta ventilación en el lugar, en nuestro consultorio. No mezclemos sustancias, es decir, no es que le voy a desinfectar con alcohol y después desinfecto con hipoclorito, no, o desinfectas con la una o con la otra. Podemos utilizar amonio cuaternario para las desinfecciones también, pero lamentablemente el amonio cuaternario es un súper buen bactericida, ¿sí? Pero su capacidad viricida todavía es dudosa, ¿sí? Y en el SARS-CoV-2 no está totalmente validado su uso. Entonces, yo sé que el hipoclorito de sodio y el alcohol pueden incluso dañar nuestros equipos, por esto lo que podemos hacer es colocar una mopa, nunca pulverizar contacto directo con la superficie que estemos desinfectando, sino con una mopa o un papel absorbente sumergido o embebido en estas soluciones, limpiar y desinfectar las áreas y después pasar un trapo húmedo de agua por la misma superficie, ¿sí? Pero no mezclar dos agentes desinfectantes. Y el amonio cuaternario, utilizarlo corriéndonos el riesgo de que probablemente no va a matar al SARS-CoV-2. Otras bacterias sí, porque es un excelente bactericida el amonio cuaternario, pero en este caso su acción no está totalmente validada. Doctora, también nos han preguntado por ejemplo, el tiempo entre un paciente y otro. Por ejemplo, termina de atender un paciente, ¿cuánto tiempo sería prudente hasta atender a un siguiente paciente? A ver, normalmente tenemos que esperar 10 minutos o 15 para que los aerosoles bajen y nos vamos a demorar más o menos unos 10 a 15 minutos más en la desinfección profunda de todas las superficies del consultorio. Estamos hablando prácticamente de una media hora que tenemos que esperar entre paciente y paciente. Hay muchos estudios también que dicen que los aerosoles se quedan en el aire hasta 3 horas. Ahora, si nosotros hicimos una urgencia en donde no utilizamos nuestra pieza de mano, podemos atender al paciente después de 30 minutos. Si hicimos un procedimiento en donde utilizamos la turbina y generamos aerosoles, lo mejor es esperar 3 horas para la siguiente atención. Por esto es importante tener varios cubículos en la clínica para poder atender o a su vez, si vamos a atender pacientes seguidos o a su vez esperar ese tiempo para que podamos atender a nuestro siguiente paciente. De hecho, justo respecto a esto que nos está comentando, doctora, un colega del IES de Libertad justamente nos comenta que su área es un espacio pequeño, reducido, y nos comenta que su área tiene 4 sillones dentales, el espacio físico es cerrado. ¿Qué sería lo más recomendable para esta área?
A ver, normalmente aquí los cubículos tienen que tener unas dimensiones de estándares que ya vienen establecidos por el Ministerio de Salud Pública. Sí, esto tenemos que revisarlo y cada sillón tiene que tener una división con un poliacrílico o una pared de división, ¿sí? Si tenemos estos sillones abiertos y uno al lado del otro, tienen que tener 2 metros de distancia y lamentablemente aquí tenemos que evitar atender a pacientes a los 4 sillones, por ejemplo, a la vez, ¿sí? Porque como es un solo ambiente, no podemos desinfectar por separado los cubículos, si no estamos desinfectando un solo ambiente. Entonces, lamentablemente el uso de los otros cubículos quedarían en desuso y tendríamos que esperar el tiempo que les estoy diciendo entre paciente y paciente para atender, ¿sí? Ahora tenemos que ser más cautelosos con nuestra atención, porque imagínense en lo que es que un paciente de nosotros se contagie o se muera, o nuestro asistente se contagie y se muere. Entonces, tenemos que ser súper conscientes de esto. Si no podemos usar los otros 4 sillones porque no tienen las dimensiones establecidas o las divisiones establecidas, no podemos atender pasando 3 horas cada paciente dependiendo del tratamiento que realizamos, ¿sí? Nos han consultado también respecto a las cánulas de succión del eyector quirúrgico. ¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para desinfectar o esterilizar? Les dije, colocan en una batea hipoclorito de sodio al 1% o al 5% y desinfectan, hacen que succione el eyector y así desinfectan toda la manguera del eyector. Perfecto, doctora. Muchísimas gracias. Bueno, estas han sido todas las preguntas que nos han hecho llegar a través de nuestro chat. Quiero nuevamente agradecerle por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. No sin antes, para que no nos deje todavía, doctora, quisiera solicitarle a todos nuestros participantes que pudieran activar ahora sí su video para que podamos hacer un paneo de todos nuestros participantes y que nos quede como recuerdo de este evento. Así que por favor les pedimos a todos que por favor vayan encendiendo sus videos para que puedan también salir y podamos pues vernos todos, ¿no? Poder saludarnos. Mientras vamos haciendo esto, quiero comentarle que nos han seguido escribiendo de los lugares que nos acompañan. Nos han mencionado que nos acompañan de Baños de Tungurahua, desde Sangolquí, desde Otavalo, desde Manta, desde Quito, Cuenca, y bueno, como también vemos desde Ipiales, de Colombia, desde Chile, desde Santo Domingo nos están poniendo también en este momento. Y bueno, muchas gracias a todos también por participar, por confiar en nosotros, por darnos esta apertura y sobre todo pues también a la Universidad de los Hemisferios que colaboró con nosotros a través de la doctora Naranjo y muchísimas gracias a usted, doctora. Muchas gracias. ¿Nos confirman, por favor? Discúlpeme, doctora. No, siga. Nos confirman si estamos ya con las cámaras para hacer el paneo y bueno, para poner nuestra mejor sonrisa también. Muchísimas gracias, doctora, una vez más, y más aún por habernos acompañado hasta el final, por toda la información compartida, y gracias por haber aceptado nuestra invitación. A ustedes, muchas gracias por su invitación. Hasta la próxima, una buena semana. Que Dios los bendiga. Hasta luego.